vamos a ceder la palabra a la doctora. Muchas gracias, Edith. Gracias, Yosemik. Para mí es un gusto estar en este espacio. El día de hoy yo les voy a platicar un poco de las iniciativas y los esfuerzos que se han hecho en UPITA, las colaboraciones en donde la comunicación es lo más importante, pues este proyecto no se ha desarrollado de manera independiente, sino que ha sumado esfuerzos con profesores de otras dependencias, como lo son la UAM, la UAM Azcapotzalco, la UAM Iztapalapa, también en Puebla hemos estado colaborando con la UAP y con el Instituto Tecnológico de Puebla, así como con algunos otros profesores de la UNAM. El protocolo que vamos a seguir, que es una breve introducción, la justificación, los objetivos, la metodología, algunos resultados muy resumidos y, bueno, algunas perspectivas del proyecto. Hace un momento veíamos justamente en el video, en esta página de water.org, que estamos en una completa crisis de agua. De hecho, hace un par de meses ya se hablaba también de que el agua ya cotiza en la bolsa. Sabemos que sin agua no podemos vivir y que sin agua pues realmente estaremos en aprietos si seguimos con los métodos que hasta el momento pues nos han llevado a desperdiciarla o, como bien dice el título de la charla, abusar del agua. Aquí hago hincapié en que las mujeres de alguna manera son las que más resienten porque lamentablemente todavía la mujer es la que en gran proporción se queda en casa y ella es la que administra este bien. Y eso impide pues que tengan acceso a otras oportunidades. Ya se ha reportado que tienen que ir a buscar agua a lugares muy lejanos o incluso nosotros en este proyecto hicimos encuestas a lo largo de la GAM, de la alcaldía de Gustavo Amadero, y nos encontramos que todavía actualmente muchas mujeres se dedican como amas de casa a comprar pipas, recabar agua, y lo más crítico es que, por ejemplo, Iztapalapa no cuenta con agua. Y por otro lado, aquí les muestro algunas imágenes de algunas movilizaciones de personas que pues no tienen agua y por otro lado está completamente sucia, o las inundaciones nos han llevado a problemáticas de encharcamientos, de daños a bienes materiales, y como les decía, pues el uso de estas pipas o buscar nuevas estrategias para conseguir el agua se vuelven realmente importantes. Sabemos que tan solo en México existen más de 10.6 millones de personas que no cuentan con agua potable. Ya no hablemos de una calidad de agua. Y bueno, ¿a qué se debe esta situación? Se debe a varios factores, sin embargo yo nada más voy a mencionar ahorita los puntos ambientales. Uno de ellos es que cuando pensamos en recabar agua pluvial, por ejemplo, que es una de las estrategias que ahorita se han implementado mucho, el gobierno del Distrito Federal ha implementado un programa que se llama Cosecha de Lluvia, y bueno, este programa consiste justamente en implementar sistemas de captación para que el agua pueda ser reutilizada. Sin embargo, el agua puede acarrear muchos contaminantes, y esos contaminantes pueden ser moléculas como CO2, ozono, partículas suspendidas, obviamente las PMs, que son materia particulada, son estas famosas partículas que hacen que tengamos el smog, y algunas otras moléculas orgánicas muy conocidas como NOx, SOx, incluso hoy en día pues nos encontramos con trazas de metales altamente tóxicos o incluso moléculas químicas de algunos compuestos orgánicos que les llamamos contaminantes emergentes. La Ciudad de México se ha enfrentado a un sinfín de problemáticas. Estoy segura que algunos de ustedes recuerdan cuando nos hemos enfrentado a las contingencias de las calcomanías de los vehículos que no pueden circular. Por ahí hace un par de años no nos dejaban salir, de igual manera nos tenían encerrados porque la calidad del agua y del aire ya sobrepasaban. En particular, la del aire se reportó como extremadamente mala, encontrando valores IMECAS mayores de 200, y este valor pues nos hace referencia al índice metropolitano de la calidad del
aire. Y bueno, pues todo esto aunado a otro tipo de contaminantes como son la materia fecal hace que todo este tipo de contaminación pues sea un problema al poder captar el agua. Aquí sabemos también que básicamente de 15 a 20 minutos dejar correr el agua de lluvia para captarla pues nos ayudaría a eliminar un poco esa contaminación. Entonces lo que buscamos es ¿por qué desperdiciar esos 20 minutos de agua en desechar un bien tan preciado? Lo que queremos hacer con esta planta piloto que estoy mostrando o que voy a platicarles es justamente tratar de aprovechar todo el agua posible. Ya les platiqué un poco de los contaminantes de aire que son acarreados por el agua de lluvia, pero existen otro tipo de contaminantes que no son tan fáciles de tratar. Estos contaminantes se les llama contaminantes emergentes y son sustancias químicas altamente tóxicas como detergentes, pesticidas, fármacos, algunos desechos industriales, colorantes. Sabemos, por ejemplo, aquí en esta tabla vemos que una de las industrias más contaminantes es la textil. Estoy segura que muchos de nosotros, si no es que la mayoría, traemos ahorita un pantalón de mezclilla. Y para hacer un proceso de teñido y de preparación de ese azul tan bonito que nos gusta, pues se requiere 10.855 litros para fabricar. Entonces, esta industria ha sido realmente muy preocupante porque aunado a todos estos contaminantes que les platico, como contaminantes emergentes, tenemos los famosos microplásticos. La Organización Mundial de la Salud hoy en día nos ha llamado la atención en que ya en el Pacífico tenemos una isla de microplásticos que ha sido realmente un problema todavía sin resolver. ¿Cómo hacer para tratar ese tipo de efluentes? Y aquí pues una imagen muy lamentable de muchos de los bancos acuíferos que se están perdiendo justamente por estos desechos. Esta es una diapositiva que muestra la realidad de nuestro país. Aquí unas imágenes del río Lerma, el cual pues no es muy diferente a algunos otros, por ejemplo el río Atoyac y algunos otros, Sonora ya lo vivimos hace un par de años, y así sucesivamente podríamos nombrar diferentes situaciones en las que nos enfrentamos a contaminantes emergentes que no han tenido una solución y que incluso seguimos alimentando. Pero ¿por qué es tan importante tratar esos contaminantes? Bueno, porque de manera natural no se eliminan, son compuestos con moléculas químicas muy complejas. Aquí yo les presento algunas moléculas que tienen varios anillos aromáticos, grupos químicos que a veces es difícil de romper sus enlaces y que generalmente un tratamiento biológico o a través de microorganismos no puede atacar estos enlaces. Entonces hay que hacer sinergia para poder degradar este tipo de contaminantes. Y dependiendo del efluente, es el tipo de tratamiento que se tiene que hacer. No podemos tratar un efluente de la misma manera si tiene contaminantes emergentes, que son todos estos grupos orgánicos que les platicaba. No podemos tratar metales pesados con un tratamiento, por ejemplo, microbiológico. Entonces, hay una serie de lineamientos que tenemos que seguir en función del efluente que se trate. También la concentración habla bastante de lo que tenemos que hacer. Y para darnos una idea, pues hasta el momento la producción de aguas residuales ha subido año con año. Ahorita, pues, una estadística más o menos en el 2017, estamos hablando de que estamos generando una producción de 7.26 por 10 a la 9 metros cúbicos por año, y que el agua no tratada está alrededor del 54%. Entonces imagínense, prácticamente la mitad del agua que usamos no se usa. Entonces va a llegar un momento en el que esto va a explotar. No vamos a poder dar abasto a la demanda de agua que tenemos. Y mucha gente ha hablado de, bueno, pues le ponemos cloro para desinfectarla, usamos hipoclorito para limpiar, el famoso cloro, para limpiar, para desinfectar, para lavar fruta. Entonces, no es malo, sin embargo, hay que recordar ese dicho de que todo en exceso
hace daño. ¿Qué pasa cuando el cloro se combina con la materia orgánica? Y acuérdense que la materia orgánica puede ser desde materia fecal, puede ser incluso estas mismas moléculas orgánicas que les platicaba de los contaminantes emergentes. Al mezclarse con el cloro, resulta que se forman unos subproductos que se conocen como trialometanos. Y estos trialometanos son altamente tóxicos. Se ha reportado que son carcinogénicos y que a través de su ingesta, pues a lo largo de periodos de tiempo, se puede asociar a diferentes tipos de cáncer y sobre todo pues a situaciones mutagénicas. Entonces hay que tener cuidado con el uso de cloro, hay que dosificarlo en la concentración adecuada. Muchas veces he escuchado que pues échale más cloro para que desinfecte. Hay que tener cuidado con esa parte. Y repito, la idea de utilizar un tratamiento es en función del tipo de contaminante, del tipo de efluente y del tipo de concentración que tenemos en nuestro medio acuoso. Bueno, ¿qué proponemos nosotros para tener acciones en el caso de usar el agua y no desperdiciarla? Bueno, en el grupo de trabajo nos hemos dado de estudiar cómo hacer para reciclar estas aguas residuales, qué podemos hacer para implementar un sistema de captación pluvial y sacar ventaja de esa agua y por supuesto pues tratarla, porque ya vimos que incluso puede venir con cierta contaminación. Y además estamos haciendo ciencia básica para desarrollar procesos nuevos en el tratamiento del agua a través de catalizadores. Pues bueno, para los que no recuerden o no hayan escuchado esa palabra, pues es una sustancia que no participa de la reacción, pero la acelera. Y finalmente, pues el diseño de estos catalizadores o de los nuevos materiales nos va a permitir hacer nuevas adecuaciones en varios sectores de innovación y de aplicación en dispositivos de tratamiento de agua. En particular, nosotros en UPITA desarrollamos un diseño e implementamos una planta piloto para el tratamiento de agua, en particular pluvial, pero hemos estado trabajando en otro tipo de fuentes, por ejemplo, con diferentes fármacos, con colorantes, como les platicaba, y por ahí alguno de sus compañeros hizo algo de pesticidas. La idea es que utilizando estos catalizadores se pueda proveer un sistema independiente que permita tratar el agua de manera eficiente, limpia, a bajo costo y, por supuesto, pues que sea energéticamente sustentable. Hoy hemos oído que en el norte hay apagones, que el gas natural ya no alcanza, que Estados Unidos nos vende energía y pues somos dependientes de ello. Entonces, pues estamos tratando de migrar a energías renovables a través de la energía solar. ¿Cuál fue la metodología de operación que implementamos para desarrollar esta planta? Bueno, primero que nada dividimos el proyecto en 4 etapas. La primera etapa fue el módulo de captación de agua pluvial, donde estudiamos diferentes sistemas de captación y buscamos tratamientos físicos, es decir, tratamientos que no tuvieran que ver con la transformación de las moléculas químicas, sino simplemente separáramos. También en nuestro segundo módulo o la segunda etapa fue implementar justamente la energía solar a través de paneles, que fueron los que permitieron almacenar la energía en una batería y posteriormente operar la planta de tratamiento. Y finalmente el módulo 3 justamente se aboca a los tratamientos que nosotros estuvimos utilizando para síntesis, caracterización, desarrollo e implementación de los materiales. Y bueno, no menos importante, una vez que ya teníamos cada uno de estos módulos, integramos toda la información de tal manera que pudiéramos validar y pudiéramos desde un celular controlar toda la planta de tratamiento de agua. Voy a explicar muy brevemente cada uno de los módulos a grandes rasgos lo que hicimos. En el primer módulo de captación de agua se buscaron varios objetivos, que de hecho pues estos objetivos me gustaría que ustedes también los consideraran para que ahora que empiece la temporada de agua, pues bueno, ustedes en su casa puedan ir pensando cómo captar agua y en función de esa demanda que ustedes tienen, bueno, pues hay varias formulitas para calcular la precipitación en función de la temporada con el uso del agua que ustedes requieren. Por ejemplo, hay meses en los que tenemos mayor precipitación pluvial, en julio, agosto, septiembre,
y a veces son tan altas estas tasas de precipitación que, como veíamos en las primeras diapositivas, tenemos inundaciones y problemas secundarios de taponeamientos de drenaje, etcétera, etcétera. Hay que encontrar una buena área de captación, esto es muy importante. Existen normas, materiales para recubrir sus techos o sus áreas de captación. Estos materiales ya incluso están certificados, pueden ser de un polímero que se llaman TPO y que son especiales para que se pueda utilizar esa agua como potable. La idea entonces siempre es estar innovando y pensando un sistema nuevo que me permita tener un área más grande para captar esta agua. Y posteriormente pues hay que pensar cómo tratarla. Puede ser a través, como les decía, de sistemas filtrantes tipo mallas o columnas que atrapen esos sólidos como hojas, partículas no tan finas y algunos contaminantes de tamaño micrométrico. Pero también veíamos que había moléculas químicas, orgánicas, como la materia fecal y algunos otros contaminantes como los famosos COPS, que son compuestos orgánicos volátiles. Imagínense ustedes que dejan la estufa por ahí prendida y se escapa butano, pues ese gas se va a la atmósfera y a través de reacciones fotocatalíticas por el sol, esas moléculas se vuelven radicales que pueden ser también bastante peligrosos. Entonces hay que idear un tratamiento también para ese tipo de moléculas. Y luego tenemos, una vez que ya captamos el agua, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, pues hay que diseñar un sistema de bombeo a donde lo vamos a almacenar y en función de esto, pues pensar en un sistema de tratamiento que nos permita tener el agua a disposición. Y pensando en todo esto, en UPITA, en esta escuela, se implementó una planta piloto. Aquí yo muestro en esta casita verde, dentro tenemos la planta, ahorita voy a mostrar algunas otras imágenes. Y este es un sistema de captación que se implementó. Este sistema consiste en el desarrollo de una tipo flor o parábola que va abriendo y cerrando cuando cae agua. Es un sistema inteligente porque no necesita a nadie, bueno, aquí se muestra cómo la estamos instalando, pero no necesitamos una persona que la accione, sino que con el simple hecho de tener la presencia de gotas de lluvia, es un sistema inteligente que abre y cierra. Entonces, esto es algo bastante interesante. Aquí pues ustedes la pueden ver que está conectado a un tinaco y está por fuera, pero la idea es que el tinaco vaya enterrado y por ejemplo en ciudades como en Japón ya este sistema, bueno, no está igual, pero bueno, se ha presentado algún tipo de almacenamiento de agua subterráneo y esta puede ser pues una excelente opción ya que es inteligente al censar el agua de lluvia. Y cuando no hay agua de lluvia, bueno, pues nuevamente se pliega para evitar contaminación. Bueno, ¿qué nos encontramos? Eso se diseñó en el equipo de trabajo y captamos agua. Y una vez que captamos el agua, pues nos dimos a la tarea de ver qué tipo de contaminantes había y cuál fue nuestra sorpresa. Esta es una tabla que está basada en la norma 127, que justamente nos habla si un agua es viable para ser potable o no. Y aquí la sorpresa fue que nos encontramos con coliformes, es decir, materia fecal. La norma nos da unos parámetros y nosotros encontramos que el agua no cumple, el agua captada en UPITA a través de este sistema no cumple. Otra sorpresa muy, muy terrible fue que nos encontramos algunas trazas de metales pesados. Uno de ellos fue el cadmio. Este metal es altamente tóxico y como vemos aquí, es bastante preocupante porque este tipo de contaminantes puede, como veíamos en nuestra introducción, afectar a la salud considerablemente. Y bueno, también tenemos el caso de nitrógeno. El nitrógeno amoniacal, pues hay que cuidarlo también porque no puede ir en nuestra agua potable. Y bueno, en algunos otros efluentes hemos trabajado, como les decía, no nada más en pluvial, también hemos trabajado en efluentes de algunos ríos o en efluentes de otros sistemas. Nos hemos encontrado con algunos contaminantes orgánicos de tipo simples, que son los que se degradan fácilmente, o los recalcitrantes, que son los contaminantes emergentes que comentábamos al principio. Nos hemos encontrado algunos otros metales tóxicos y bueno, ya hemos hablado de algunos hidrocarburos, nitrógenos y las sales, pues son los detergentes, los tensioactivos
que desechamos en nuestro cuidado personal, entre otras cosas. Entonces, fíjense, hay una gran diversidad de contaminantes y esta diversidad hace que sea tan complejo tratar un efluente. Y además las concentraciones en las que se encuentran pues son otra preocupación. Así que en UPITA desarrollamos un sistema de filtración basado en métodos físicos de adsorción. Desarrollamos a través de modificaciones químicas de ciertos materiales naturales que ya se conocían, por ejemplo la arena, la zeolita, el carbón activado, se modificaron con algunos sistemas nanoestructurados y obtuvimos un nuevo filtro que le llamamos resina X. Y le pusimos X porque ahorita está en patente, entonces no puedo dar muchos detalles, pero sí les puedo comentar que una vez que pasa el agua de lluvia con este tipo de calidad, ya también les enseñé el análisis químico que trae materia fecal, trazas de metales pesados, se pasa por los filtros y si se pasan por los filtros convencionales, tenemos un agua que no es potable. Pero si lo pasamos por uno de los filtros que se ha desarrollado en esta tecnología de UPITA, pues ya tenemos agua lista con un gran potencial para ser potable. Ya nada más estamos ahorita en las pruebas microbiológicas para poder ver si podemos cumplir con la norma. Entonces, fíjense, el sistema de filtración, absorción es muy interesante porque nos da una flexibilidad en la remoción de los contaminantes, no nos genera un problema adicional de contaminación, son fáciles de instalar porque prácticamente es un filtro y la materia prima, pues como veíamos, son bases naturales como las zeolitas, las arcillas y algunos otros minerales. Y además, pues son diseñados a bajo costo. Esta es, como les decía, en UPITA, una de las áreas donde está la planta piloto y aquí pueden ver el filtro de primeras lluvias que se encarga de quitar la basura y las partículas micrométricas. Y luego se conecta hacia adentro de la casita y entonces viene el segundo filtro, que ya es el filtro con los materiales de la resina X y entonces se encarga de hacer justamente este proceso de eliminar los contaminantes. Fíjense que una vez que hicimos ese paso por el filtro de primeras lluvias y luego por el filtro de la resina X, el cadmio, que era el metal que nos estaba preocupando mucho, pues ya no se detectó, no detectado. Entonces, realmente este es un ejemplo de que con un simple sistema de filtrado, obviamente basándonos en la nanotecnología, podemos encontrar resultados muy novedosos. Aquí yo presento una tabla comparativa de muestras de agua de lluvia, agua de la llave, agua del filtro X y si nos damos cuenta, uno de los factores más importantes es que yo le llamo TOC. TOC significa Total Organic Carbon, que es un equipo que nos sirve para determinar la cantidad de carbono orgánico total. Como veíamos, muchas de las moléculas orgánicas son contaminantes. Este numerito nos habla de que si es muy grande, pues está contaminada con moléculas que pueden ser dañinas, como el agua de la llave, mientras que el agua que salió del filtro X, pues tiene un bajo nivel. Entonces, estamos hablando de 1.5, 1.6, así que es una excelente opción el uso de estos filtros para bajar la materia orgánica del agua. En el siguiente módulo hablamos de la concentración solar. Y aquí nosotros instalamos 48 paneles que generan 16 kilowatts y estas son las imágenes de cómo se fue armando este estacionamiento solar que es básicamente un techo que colecta la energía, se hace pasar a través de un sistema de baterías y aquí, si se dan cuenta, tenemos el sistema tipo flor que hace un momento les platicaba y esto tiene doble funcionalidad. Por un lado, capta la energía solar, pero también capta el agua. Aquí en la orilla instalamos una canaleta que vierte el agua para irla almacenando y después la lleva a la planta piloto. La planta piloto, aquí dentro de esta casita verde, tenemos los tanques que se encargan de almacenar el agua. El gris es el agua que cayó del sistema de filtración y este azul es el que ya ha sido almacenada. Y en estos dos compartimentos tenemos los sistemas de tratamiento de agua. Ahora vamos a platicar de esos sistemas. ¿Cómo se desarrollaron? El primer sistema consistió en sintetizar diferentes catalizadores, luego se hicieron las caracterizaciones adecuadas y
se evaluaron para buscar su escalamiento. ¿Qué tipo de materiales trabajamos? Bueno, trabajamos materiales cerámicos básicamente y siempre pensamos en tratar de adecuarlos a un sistema real. ¿Cómo son esos materiales? Bueno, para la gente que les gusta el mundo nano, pues aquí les presento una imagen de un material muy interesante que creció con morfología tipo estrellas, si se dan cuenta. Y en el grupo de trabajo ya se tiene la habilidad de controlar esta morfología y estoy segura que ustedes han oído hablar mucho del dióxido de titanio como un catalizador pues muy empleado. Sin embargo, en el grupo se han trabajado, además del dióxido de titanio, otros más. Por ejemplo, ferrita de bismuto, óxidos de cerio, titanatos de bario, titanato de estroncio, algunos otros materiales basados en hierro, y que es también de titanio, es un nanotubo, si se dan cuenta. Tenemos diámetros del tubo de 100 nanómetros. Esto se ha trabajado junto con uno de nuestros colaboradores, el doctor Edgar Carrera, el cual tiene la capacidad de sintetizar a través de métodos electroquímicos este tipo de crecimientos de forma de nanotubos. Entonces, esto es muy interesante porque en función del método de síntesis nosotros podemos controlar morfología, qué tipo de arquitectura o de forma puede tener la nanopartícula, y dependiendo de su composición química, pues va a ser reactivo o va a darnos una respuesta de tratamiento. Aquí les muestro una imagen de cómo se fue haciendo el proceso de degradación. Que está casi en color negro es la muestra inicial con un colorante, y luego, después de 6 minutos de hacerlo pasar por ese catalizador y por luz ultravioleta, pues ya pasó a un verde. Después de 2 horas prácticamente ya no encontramos el colorante, y después de 7 horas ya no hay nada. Este es uno de los trabajos que se hizo con un colaborador de Colombia, el doctor Ricardo Palma. Pero hoy en día pues ya tenemos tratamientos muy buenos con ferrita de bismuto que en 2 horas ya es suficiente para hacer un tratamiento. Una de sus compañeras, Liz Camacho, se graduó el año pasado justamente con la ferrita de bismuto haciendo un tratamiento de degradación de un colorante color fuchsia llamado Rodamina B. Es un colorante de ropa y en 2 horas ya lo obtenía. Este es un reactor que está dentro de la planta piloto. Aquí tenemos un juego de lámparas que está recubierto el tubo de la lámpara con el catalizador, que les platico que depende de diferente material, y se hace circular el agua. Y bueno, ya para prácticamente concluir la parte del sistema de la planta piloto, se diseñó pues el sistema que controla y monitorea todas las variables. Se unen las variables ambientales a través de una subestación meteorológica que se instaló en Upita, y esta transmite algunos datos, aquí la dirección de donde se almacenan, y sumado a eso, con los parámetros de calidad de agua que se obtienen de diferentes equipos de laboratorio químico, se hacen perfiles para conocer la calidad del agua. Y después, lo interesante es que en colaboración con el doctor Adrián Castañeda, también de Upita, pues nos apoyó a hacer un programita que prácticamente dando un clic podemos saber los parámetros del agua y qué tan pura o qué porcentaje de calidad de agua tenemos simplemente apretando un botón en nuestro celular. Y bueno, esto ya es un sistema que se ha trabajado de muchos años con muchos expertos, y si ustedes están interesados, por supuesto que están abiertas las puertas de Upita, en particular el Laboratorio de Síntesis Química y el grupo de MATEA, de Materiales Avanzados para Energía y Medio Ambiente. Pero ¿qué podemos hacer los que a lo mejor estamos ahorita en casa, los que ahorita estamos con miras a cómo cuido mi agua? Bueno, pues ese es un meme, una idea muy rudimentaria, pero muy funcional, algo muy ingenieril por el ingenio, pero pues creo que todos los conocemos, ¿no? Todos conocemos qué podemos hacer. Cerrar el agua cuando no la usemos, y toda una lista de cosas que ustedes podrían incluso comentar para pues tratar de cuidar más nuestra agua. Entonces hay que pensarle cómo le hacemos, cómo aprovechamos el agua. Les digo una lista, se las dejo para que la revisen, y
con esto yo concluyo diciéndoles que pues desde el 2012 ya es un derecho humano el acceso y disposición de agua, pero un agua de calidad, no cualquier agua, es por ley. Y pues no me resta más que agradecerles a ustedes por su atención, su tiempo de un sábado en tarde-noche, y por supuesto a la escuela que nos ha permitido desarrollar todo lo que estamos haciendo, a UPITA, al Politécnico en general, pero más que nada al gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En aquel momento nos dio un proyecto y hoy nos dio una continuidad de proyecto, y por supuesto a todo el equipo de trabajo y todos los colaboradores que han estado sumando a estas estrategias y alternativas. Muchas gracias por su atención.